por delante, un político realmente de izquierda de toda la vida. Él es, usted lo conoce, Fernando Belauzarán, y le agradecemos mucho. Recurrimos a él porque siempre tiene puntos e ideas interesantes y muy preclaras sobre lo que quiere expresar, y recurrimos a él para que nos dé una primera evaluación pues de todo esto que fue visto y vivido el fin de semana y de lo que viene. ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias por estos minutos para Disyuntiva TV. Es un gusto platicar contigo, como siempre. El gusto es mío, Jorge. Pues bueno, efectivamente se dio un cambio pues muy, digamos, telúrico en México. Sería un error negarlo. Claro. Estamos ya en la época de la nueva hegemonía, una hegemonía pues prácticamente total, con un hiperpresidencialismo pues con facultades metalegales, de las cuales incluso se jacta el nuevo presidente. Eso ya lo vivimos, eso era parte del priato del siglo pasado, pero creo que decir solamente que es que regresamos a los viejos usos y costumbres de aquella época, creo que sería injusto, más bien sería poco elaborado. Yo creo que, claro, o más bien sería la salida fácil. Sería muy simple, También yo creo que hay cosas novedosas en todo esto. Una de ellas es que pues sí, tiene un presidente que tiene 30 millones de votos, que sabe utilizar los símbolos, que anuncia que va a gobernar con la gente movilizada, ¿no? Cada 1 de septiembre hará un informe en el Zócalo de la Ciudad de México con la gente, va a tener movilizada a sus allegados, a sus simpatizantes, etcétera. Además, pues ya en un año ya estarán trabajando sus programas sociales. Entonces, pues simplemente con las clientelas tendremos ahí zócalos llenos y quizás para otro tipo de movilizaciones. Llama la atención que alguien que tiene tal hegemonía, tal control, haya hecho un discurso de tanta polarización, de tanta división, anunciando quiénes son sus enemigos, sus adversarios, etcétera. Eso también nos muestra que va a gobernar con un antagonismo siempre, ¿no? El antagonismo, lo mencionó un poco, es los conservadores, es el neoliberalismo, son aquellos empresarios resentidos, ¿no? Ya nos está adelantando un poco eso, y pues la verdad es que todavía vimos un presidente en campaña, ¿no? Totalmente. Un presidente en campaña que dice una cosa y dice la otra. Le funcionó muy bien como candidato, cada quien entendía lo que creía, lo que quería creer a partir de lo que decía, pero ahora ya es presidente. Y vimos pues un Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el mismo discurso. Por un lado hablaba de reconciliación y unidad, y por el otro su ímpetu, su impulso para polarizar con otros sectores del país. Y entonces, bueno, pues así vamos a tener una intensa cuarta transformación, porque lo que sí es que ya no lo dejó entrever en estos 5 meses que sin ser presidente se apropió de la agenda pública. Pues va a ser un presidente sumamente intenso, me parece que en campaña permanente, y bueno, el problema para él va a ser que la realidad se ajuste a su proyecto. Así es, Fer. Esperábamos, acaso ahí teníamos una leve esperanza de que ese discurso tuviera justamente ya un carácter institucional, pero no, lo que vimos es lo que tú dices, el mismo discurso de campaña. No hubo una referencia a la institucionalidad, al respeto de poderes, al federalismo, al reconocimiento a lo hecho. Quizás fue una crítica dura y pura a lo hecho hasta ahora, y pareció un discurso como de alguien que acaba de ganar una revolución, acaba de ganar la guerra, ¿no? El borrón y cuenta nueva, no solo en cuanto a la lucha contra la corrupción, sino a transformarlo todo y a no reconocer nada, a decir y a contradecir a su mismo secretario de Hacienda de que el país está en bancarrota, cuando días antes
su mismo secretario de Hacienda había dicho que el país estaba en orden, en las finanzas públicas, y entonces es ese discurso el que preocupa nuevamente, el tono que se advierte en cada una de estas declaraciones, esa arenga que sigue siendo de confrontación, de campaña, Fernando, desafortunadamente. Pues sí, es una narrativa épica. Su narrativa épica es que prácticamente va a construir al país desde cero, porque él es el único, él quiere ser pues el sexto personaje de su estampita, ¿no? Así Ahí están es. los 5 héroes, él se ve como el sexto, y entonces su narrativa épica, él quiere partir de cero, quiere ser el parteaguas de entre un México corrupto, oscuro, neoliberal, al México distinto, al que él va a construir con sus y además con el apoyo de la gente movilizada. Ese es el punto. Entonces, efectivamente, deja que su secretario de Hacienda quiera calmar los mercados, pero él, en su narrativa, que para él es fundamental, porque no lo niega, él llama y dice, esta va a ser la cuarta transformación, a la altura de la revolución, de la reforma, de la independencia, bueno, independencia, reforma, revolución, esta es la cuarta, y bueno, es el Estado al servicio de la megalomanía de alguien, que ya decidió cuál es su lugar en la historia, ¿no? Y por lo tanto, el culto a la personalidad regresa muy fuerte. El día del la presidente. La cadena nacional fue un déjà vu de mi infancia. Así eran los primeros de septiembre, yo me acuerdo. Claro, aquí estamos hablando de la toma de posesión, pero no era muy distinto. La cadena nacional para hacer, pues prácticamente la apología del nuevo líder y del que todos dependen, ¿no? Nada más hay que ver además el tuit de Porfirio Muñoz Ledo para entender cuál es el ánimo de alguien que pues debiera presidir un poder independiente, y lo que hace es una lírica de abyección pues preocupante, ¿no? Sin embargo, con todo eso es asertivo. Dice el presidente del Senado que Andrés Manuel es un místico, es un cruzado y es un iluminado, y la verdad es que lo es desde el plantón de Reforma. El punto es si eso es sano para una república laica, ¿no? Con instituciones, etcétera. Aquí pues prácticamente lo que están haciendo es que esto como si fuera una gesta personal, ¿no? A mí me parece que es preocupante, pero bueno, lo que sí no podemos regatear es que llega con mucha legitimidad porque ganó pues aplastantemente por la voluntad mayoritaria, pero eso no le da o no le debería dar un cheque en blanco. Tiene que cumplir con la ley y la Constitución. Él es el primero que debiera cumplir con eso, y sin embargo ya está, y lo que sale es que ya está convocando a la Guardia Nacional y todavía no hace la reforma constitucional. Él mismo decía ayer que nadie por encima de la ley. Bueno, pues yo le pediría que se la aplicara el primero, porque está obviando la reforma constitucional antes de implementarla, ¿no? Así es, pero además ese discurso justamente de nadie por encima de la ley, pues es muy relativo si se considera que para sujetarse a esa a esa teoría, pues cambia la ley, ¿no? Como en todos los casos en los que en el caso Taibo o en los mismos intentos de cambiar la Constitución para posibilitar la Guardia Civil, ¿no? Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? De la suya, en todo caso, ¿no? No tienes toda la razón, pero yo creo que al menos debiera tener la prudencia de esperar a que se aprueben esos cambios, ¿no? Tiene la mayoría. Así es. Pero yo creo que no cambiar la Constitución pues debiera ser algo que llevara una reflexión más importante, porque es el pacto fundamental, y él había dicho en campaña que no la iba a modificar en 3 años. Pues ahora la quiere hacer en soliloquio, en fast track y sobre las rodillas, ¿no? Tremendo panorama. Y además, Fernando, ¿cómo ves tú el hecho de que ahora los colores del gobierno sean los mismos que del partido? Pareciera que estábamos hablando del Partido Comunista Chino o de algún otro, el marrón de Morena como color oficial. Cuando formamos el PRD y Andrés Manuel era parte de eso, de que el PRI tuviera los colores de la bandera nacional y todo se hiciera con esos colores. Pues bueno,
más rápido cae un obrador que un cojo, ¿no? Y ahí está. Sí, ahí bárbaro. está la muestra, está usando los colores de su partido. Es el Estado para su partido. Es más, cuando habla de lo de hacer una revocación del mandato en 2021, imagínate, van a estar 15 gobernaturas en juego y obviamente la mayoría de la Cámara de Diputados. Y él quiere estar en la boleta. Y el presidente va a estar en campaña. Ser candidato en 2021 frente a nadie. Eso no solo es el primer paso para la reelección, acaba con cualquier vestigio de equidad en la contienda y es sumamente peligroso. Así es, Fernando. Y nada más para no quitarte mucho tiempo, Fernando, estuviste participando ayer en la marcha, la llamada segunda marcha FIFI, que decimos es un movimiento aún pues naciente, creciente, en ascenso, legítimo, pero que también tiene algunos visos a veces de radical, ¿no? Que es lo preocupante, lo que hay que despojar, creo yo, humildemente, de estas expresiones legítimas ciudadanas, porque si no, entonces caemos en lo que estamos criticando, ¿no, Fernando? En el lenguaje extremo, en el lenguaje intolerante, ¿no? Por supuesto, como Andrés Manuel ya no puede hablar de la mafia en el poder, porque él ya llegó al poder, pues ahora su enemigo son los fifís. Ajá. Y han identificado a los fifís con la prensa que cuestionó a Madero y que luego aplaudió a Victoriano Huerta, es decir, identifica a los fifís como golpistas, lo cual es muy preocupante. Sí. Nicolás Maduro cuando vino pudo haberlo demandado por plagio, porque es lo que hacen en Venezuela con cualquier crítica, los acusan de golpistas. Así es. Y lamentable, porque debiéramos tener un debate de argumentos y de razonamientos y entender que este país es plural, no entender que la discrepancia es una inmoralidad, como eso es lo que se está promoviendo, lo que se está gestando. Así es. Entonces, sí, pero era importante marchar ayer para mostrar precisamente eso, que el país es plural. Desde mi punto de vista, yo marché como haciendo clara cuáles son mis consignas, que era evidentemente pues que no hubiera reelección. Todos los que han tenido que modificar la ley para reelegirse han dicho que no se van a reelegir, todos. Desde Juárez lo hizo, por cierto. Sí. Porfirio Díaz, ¿qué te digo de Chávez, que se cansó de decir que no se iba a reelegir y se acabó reeligiendo? Sí. Evo Morales, otros han dicho no me voy a reelegir. Así y es. A la mera hora cambian de opinión, ¿no? Porque el pueblo lo quiere, porque el pueblo sabio, ¿no? Lo quiere, y entonces yo tengo que someterse al pueblo, ¿no? El pueblo puede decidir si se queda, ¿no? Exactamente. Entonces, había que marchar y mostrar que este país es plural y defender las libertades al nuevo poder hegemónico. Había que marchar para un derecho constitucional y mostrar que este país es plural y diverso, y hay una parte nosotros que vemos con preocupación. Hay algunas cosas, el diagnóstico de Andrés Manuel, que yo puedo compartir, ¿no? Es cierto que ha sido una decepción estos años en materia económica, sí, hay una tremenda desigualdad, es cierto que hay una tremenda pobreza. Sí. Me preocupa más los remedios, que me parece que pueden ser peores que la enfermedad. Y bueno, la concentración del poder es algo que a mí me parece peligroso, restaurador, pero además pues que nos puede llevar a un país en el cual nuestras libertades vayan perdiendo márgenes de acción, posibilidad, ¿no? Sí. En el poder hegemónico. Exacto. Con los militares en las calles, porque imagínate, es curioso, Morena se inconformó con la ley de seguridad interior, era una ley que ponía requisitos para que el ejército estuviera en las calles, y es cierto que pues favorecía o incentivaba su permanencia. Pero imagínate, Andrés Manuel quiere ponerlo en la Constitución. ¿Qué más permanente que eso? Exactamente. ¿No? Y la verdad es que si uno empieza a juntar las piezas del rompecabezas, pues entonces sí hay riesgo de un régimen profundamente autoritario, y era correcto marchar ayer. Entonces creo que fue correcto, porque hoy ningún partido es suficiente contrapeso al poder hegemónico. Es más, ni juntos son suficiente contrapeso. Necesitamos a la sociedad, a una gran parte de la sociedad que pues ve con
preocupación que todo lo decida una persona, que regresemos al país de un solo hombre. ¿De qué horas son las que usted diga, señor presidente? Totalmente, Fer, por eso nos interesaba tanto este análisis tuyo, siempre claro, contundente y además valiente, Fernando. Ahora sí que permíteme hacerte estos comentarios que son los que recojo aquí de nuestro auditorio, justamente, y decirte que pues estamos ahí nosotros también en la idea de seguir pugnando, seguir señalando y seguir en la lucha de estar al pendiente de lo que haga el gobierno, porque es nuestro deber como sociedad civil, Fer, así como lo haces tú, en el cada día, ver y expresar lo que está sucediendo, porque son avisos a tiempo. Esa idea y esa tono de decir o de convencer a las cosas de lo que se hace está bien hecho, ¿no? Porque que así deben ser las cosas. Entonces es una idea de manipular a las masas, a la opinión pública, para que a fin de cuentas se haga la voluntad, como lo son las consultas estas, ¿no? Que contra las que también se protestó esta marcha, y la idea peligrosísima de cambiar la Constitución también ahí para quitarle justamente esos candados. Por eso te decía yo, el peligro de decir nadie por encima de la ley, sí, pero de mi ley, ¿no? Ahora vas a hacer las cosas a tu manera para que entonces todo lo que hagas se diga que lo hiciste cumpliendo justamente la ley, tu ley. Sí, así es. Así es, parece que el nuevo poder ve como un estorbo la ley cuando no en tanto no la modifique, ya luego la podrá modificar sin problemas, sí. Pero sí se jacta de sus facultades metalegales, por ejemplo, como lo del perdón a los corruptos. Él no tiene ninguna facultad para perdonar corruptos. Existe el indulto, pero eso es después de un proceso, después de una sentencia. Él lo que está ofreciendo es que no se investigue, es decir, ¿sí? Está ofreciendo que la Fiscalía no cumpla con su trabajo. Totalmente preocupante, Fer. Pues muchísimas gracias como siempre, y estaremos pendientes de ti, de tus pasos, y siempre pues acompañando, como lo ha sido la historia de tu vida, la lucha social por las mejores causas. Fer, te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento como siempre aquí en Disyuntiva TV. Gracias, Jorge, lo aprecio mucho, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Fernando Belauzarán, político de izquierda y de veras de la izquierda progresista de este país, que sí, ha sido criticado también por sus posturas claras, pero eso es lo que necesitamos aquí, voces claras y contundentes en el espectro